Después de eso todos se fueron a descansar, ya que fueron años largos de puros entrenamientos sin tener descanso alguno. Al día siguiente. Hola señor Goku y dígame qué haremos ahora, diría Akame, mientras ve a el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Ahora Yuma y Kanoe van a tener que controlar su poder, Sakura y Korra irán a entrenar a la dimensión donde fuiste y los demás van a seguir con el entrenamiento mental que están teniendo ya que no quiere que las controlen, pueden ser un problema para el grupo, diría el Saiyajin serio. Buenos días padres, ahora qué haré, seguiré con el entrenamiento mental o no, le preguntó Yuma viendo a su padre. Hoy van a unir fuerzas con Kanoe y van a tener que controlar su poder interno, sé que no será un trabajo fácil, pero ¿quién dijo que los entrenamientos son fácil? Nadie, así que cuando estén listas, me dicen para desbloquear el poder, diría el Saiyajin. Bien, le iré a decir a Kanoe para que los preparemos para el entrenamiento, que no va a ser fácil, diría Yuma saliendo de ese lugar. Vaya, la veo entusiasmada por los entrenamientos, sabiendo que no es nada fácil eso, diría Akame seria. Bueno, ella quiere volverse fuerte sin importar lo difícil que llegue a ser, diría el Saiyajin serio. Bien, eso no es de mi incumbencia, mejor vamos y comenzamos nuestro entrenamiento, diría Akame. Pero primero mandó a Sakura y Korra a la dimensión. Los mencionados, preguntó Sakura llegado donde se encontraban. Si ya es momento de que se dirigieran a la dimensión de entrenamientos, diría el Saiyajin serio. Korra está lista para ver quién aumenta su poder más, diría Sakura viendo a su hermana. Eso, ya se verá en los entrenamientos, diría Korra con una pequeña sonrisa retadora. Vaya, ambas a jugar van a ir, diría Nean llegando a el lugar. Es lo bueno de los entrenamientos, hay que jugar, hay que entrenar, hay que comer y hay que descansar, diría el Saiyajin recordando quién le había dicho esa frase. Bien, cuando quieras los mandas a la dimensión, diría Korra viendo al guerrero. Bien, diría el Saiyajin y creando un portal y una presión abrumadora se comenzó a sentir. Vaya, esto es impresionante, con solo sentir dicha presión sé que los entrenamientos no será fácil, diría Sakura mientras veía a su hermana. Pues manos a la obra, no, diría Korra entrando a la dimensión. Los veremos dentro de unos años, diría Sakura entrando también. Veo que no la van a pasar nada bien, diría Akame seria. No lo creo, siendo dos es más fácil aumentar su poder, pero ellas no lo sé, diría Goku. En la dimensión. Vaya hermana, esto es demasiado difícil mantenerse de pie, diría Korra mientras cae de rodillas ya que la gravedad de la dimensión era bestial. Vamos hermana, ponte de pie que esto no es nada, tenemos que superar nuestros límites una vez más para ser de ayuda en el torneo, ya hemos visto cada líder de cada Omegaverso y sus guerreros, su poder es abismal, tenemos que ser las mejores si queremos ganar, diría Sakura mientras se comenzaba a poner de pie con mucha dificultad. Tienes razón hermana, debemos y tenemos como objetivo ser la más temidas como en el pasado yo. Seibar. El rey de los reyes, diría mientras se ponía de pie. Vaya, pensé que habías olvidado el pasado pero veo que aún no, diría Sakura viendo a su hermana. Recuerda hermana, aunque no queremos el pasado, siempre te persigue, tarde o temprano los iba a llegar y está muy cerca de eso, diría Korra viendo a su hermana. Tienes razón Nean, tarde o temprano sabrá la verdad de ella y nosotras, diría Sakura mientras su aura oscura se manifiesta. Veo que lucharemos antes de comenzar los verdaderos entrenamientos, diría Korra mientras su intensa aura se así presenta también. Bien, esto se va a poner mucho mejor, diría Sakura moviéndose a una velocidad muy lenta por la gravedad del lugar. Veo que también nos afecta a nuestra gravedad, diría Korra mientras también se lanzó a una velocidad lenta. Ambas comenzaron a impactar sus puños y patadas a una velocidad demasiado lenta que cada impacto solo creaba pequeñas ondas explosivas. Maldición, qué difícil es esto, diría Korra mientras intentaba que su cuerpo se moviera a más velocidad, pero eso se le estaba haciendo demasiado difícil. No me digas que por una simple gravedad detendrán a una reina o rey como te haces llamar, decía Sakura mientras comenzó a concentrar gran cantidad de ki para tener un mejor manejo en la batalla. No, diría Korra mientras se detiene y dio un suspiro profundo, concentrado todo su ki haciendo que su cuerpo se comience a adaptar a la gravedad de la dimensión. ¿Ya lograste concentrar todo tu ki a la perfección?, le preguntó Sakura, la cual ya se lograba mover con mayor facilidad, pero aún así algunas partes se la hacía difícil. No fue nada fácil esto, pero ya lo conseguí, diría Korra mientras abría sus ojos y veía seriamente a su hermana. Pues póngalo a prueba, diría Sakura moviéndose a gran velocidad. Ella alcanzó la perfección, pero yo no me quedo atrás, diría Korra mientras también se movía a gran velocidad. Ambas en dicha dimensión iniciaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades.
Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante con cada momento que iba pasando. Sakura comenzaba a aumentar su velocidad y fuerza al su cuerpo estar asimilando dicha gravedad. Cora iba haciendo lo mismo pero le estaba tomando más dificultad lograrlo. Veo que aún no logras dominar dicha gravedad, diría Sakura dejando ir una fuerte patada a gran velocidad. Cora no logró moverse a gran velocidad que la patada le dio de lleno sacándola disparada hasta colisionar fuertemente el suelo de la dimensión. Vaya, tú tienes más experiencia en este tipo de cosas, diría Cora mientras se ponía de pie, limpiándose la sangre que comenzaba a recorrer su rostro. Sí, hermana, pero no, es la gran cosa, solo es cuestión de tiempo, para dominar la gravedad ya lo vas a lograr, diría Sakura, lanzando las cintas oscuras a gran velocidad. Espada que todo lo puede, diría Cora, mientras su espada aparecía y a gran velocidad comenzó a destruir cada cinta oscura. Te descuidaste, diría Sakura detrás de su hermana con un fuerte puñetazo. Sabía que ibas a hacer este movimiento, diría Cora mientras detenía el fuerte golpe con su espada, y en eso le dejó ir un fuerte rodillazo a su hermana en todo el estómago. Sakura escupió saliva por el fuerte impacto. Vaya, veo que ya sabes algunos de mis trucos, eso es impresionante, diría Sakura retomando su postura. Somos hermanas desde el inicio de los tiempos, ¿piensas que no me sabría cada técnica?, diría ahora con una pequeña sonrisa. Bueno, pues nunca me habías visto usarlas ante ti, diría Sakura viendo con una pequeña sonrisa. Pero cuando luchábamos juntas siempre las usabas, es donde me aprendí algunas de las tuyas para cuando no pudieras contratar tu poder oscuro contrarrestarlas, diría Cora seria. Bueno, eso está bien, pero no todos como has dicho realidad helada, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Que aún puedes usar el poder de la gema de la realidad, diría Cora mientras sentía como cada meridiano era congelado por el intenso hielo. Sí puedo usarlo, pero estas son realidades creadas por mí para cuando pierda la gema, diría Sakura viendo a su hermana. Es buena esa, pero podrás contra una habilidad de la gema del alma, sufre por la eternidad golpe destructor de almas, diría Cora lanzándose a gran velocidad. Clones helados, verdadero cuerpo de dominio, diría Sakura mientras su cuerpo se divide en dos. Cora al ir a una velocidad impresionante no logró ver cuando el cuerpo frente de ella solo era un clon que impactó a gran velocidad. ¿Qué fue lo único que dijo Cora al ver que destruyó el cuerpo por el fuerte impacto? Vaya, veo que no lograste ver cuando use la técnica de duplicación mientras yo te veo, tú estás sufriendo por mantenerse consciente, diría Sakura. Eso ya se verá, diría Cora mientras una intensa aura de puro fuego se hacía presente. La llama eterna, se me había olvidado de que la tenía, diría Sakura viendo a su hermana con una pequeña sonrisa. La verdad no voy a usar posiblemente mi último ataque, sería aburrido acabar la batalla rápido, diría Cora con una pequeña sonrisa. Veo que estás muy confiada a pesar de que te puedo ganar, diría Sakura detrás de su hermana. Predecible, diría Cora lanzando un fuerte puñetazo a gran velocidad. Igual tú, diría Sakura del otro lado de la guerrera y dejando ir una fuerte patada. Cora esta vez fue impactado hasta salir disparada, lográndose detener. Sabes, hermana, no debes revelar tus tácticas a un enemigo más poderoso porque ya sabrá cuál será tu siguiente movimiento, diría Sakura seria. Si ahora me estoy dando cuenta que he hecho un movimiento de un novato, diciendo la debilidad en él, pero bueno, ahora que ya lo sé no lo volveré a hacer. Loto fuego eterno, diría Cora lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Loto helado, diría Sakura lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Ambos lotos al impactar crearon una fuerte onda expansiva que todo a su paso era destruido. Explosión, lluvia eterno, fuego eterno, diría Cora mientras lanza la fuerte técnica. Escudo eterno, diría Sakura mientras una fuerte armadura forjada de puro hielo aparecía en ella. El fuerte impacto de la técnica siguió por varios minutos. Esto se termina aquí, diría Cora, aumentando el poder al ataque que había mandado. Claro que no, diría Sakura también aumentando el poder. Los ataques no soportaron tanto poder, creando una fuerte explosión que todo a su paso fue destruido. El hielo que era antes, ahora se había convertido en ríos de agua, y la mitad de ese lugar era hielo aún. Ambas chicas habían salido disparadas por la fuerte técnica y magnitud de poder de ambas. Vaya, eso sí que fue brutal. Si no hubiera teniendo mi armadura helada, hubiera sido dañada de gravedad, diría Sakura levantándose de donde había caído. Cora tenía fuertes heridas que eran sanadas a una bestial velocidad. No volveré a hacer tal estupidez sin tener una armadura sagrada o algo de protección, diría Cora mientras se ponía y veía a su hermana. ¿Qué pasó? ¿No lograste usar tu armadura sagrada o la oscura?, diría Sakura. Esta es la armadura sagrada, pero se me olvidó activarla con la protección, diría Cora mientras bajó al río ponerse de pie.
¿Que puedes estar en ese lugar sin irte a lo profundo?, le preguntó Sakura. Claro que puedo caminar en los mares, y más gracias a la reina del lago o del agua, diría Korra con una pequeña sonrisa. ¿Con qué obtuviste su poder? Eso es interesante, diría Sakura. Aún hay varias cosas que no conoces de mí, diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso veo, es bueno no saberlo y sorprenderte cuando lo veas, no, diría Sakura viendo a su hermana. Tienes razón, sigamos con esta entretenida batalla, diría Korra mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Cintas de la muerte, diría Sakura mientras las cintas de ella lo cubrieron del golpe. Energía sagrada fluye en mis puños, destruyamos juntos, diría Korra mientras sus puños brillaron intensamente impactando otro fuerte puñetazo. Esta vez la barrera no soportó mucho, siendo destruida por el fuerte golpe. Energía oscura fluye sin cesar, diría Sakura mientras sus puños se cubrieron de una energía púrpura. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambas chicas salían intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. En toda esa realidad dentro de la dimensión solo se veía a dos grandes rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante. Sakura se descuidó un segundo y fue impactada por una fuerte patada que la hizo estrellarse en el suelo creando una fuerte explosión. Creo que me pase, diría Korra viendo la fuerte explosión que se había creado. Vaya, nada mal ese golpe, hermana, diría Sakura mientras salía y se limpiaba la sangre que recorría su rostro. ¿Qué dices? Acabamos esta batalla de un solo ataque, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, diría Sakura mientras comenzó a cargar un loto de la muerte para lanzarlo. Korra solo hizo aparecer su espada, iba a usar su noble fantasma antifortaleza, ella levantó su espada, lentamente la energía de los planetas que había en ese lugar se estaba acumulado en la punta de la espada. Un fuerte brillo dorado se comenzó a ver. Korra abrió sus ojos y veía seriamente a su hermana. Excalibur, gritó Korra lanzando la fuerte técnica que todo a su paso se iba destruyendo. Nunca había visto esto de Korra, diría Sakura lanzando la fuerte técnica también. Pero el loto de la muerte no más, tocó la técnica de Korra, se destruyó por completo. ¿Qué eso de imposible?, diría Sakura mientras iba a esquivar la fuerte técnica, pero fue demasiado tarde que le impactó de lleno causándole un gran daño. Korra no usó el máximo poder de la técnica para no matar a su hermana, solo usó lo necesario para causarle daño. ¿Cómo es posible que tengas técnicas tan mortales sin que yo supiera?, diría Sakura mientras caía de rodillas al no poder mantenerse de por el fuerte ataque que recibió. Bueno, ya dije, aún no conoces nada de mí, diría Korra mientras le ayuda a levantarse y dándole poder para que se recupere. Vaya, esa batalla fue espectacular, diría Sakura mientras llegan a un lugar de descanso. Ni lo menciones ahora, entrenemos mentalmente y el poder oscuro, diría Korra sería. Bien, pero primero deja y descanso, diría Sakura mientras cae inconsciente. Creo que use demasiado poder en el ataque, diría Korra mientras también descanso a la par de su hermana. Fuera de ese lugar. Vaya, nada mal lo hacen ambos, diría Goku mientras estaba en su forma gema del tiempo máximo poder donde su cabello era verde. Si lo dices, pero aún no usas la forma final de tu poder, diría Yato mientras estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. No es necesario, aparte en esta forma entreno dos de mis gemas principales en poder, diría Goku mientras le soltó una fuerte patada. Yato salió disparado impactando fuertemente el suelo de la dimensión. Vaya, la magnitud de ese impacto fue bestial, que si fuéramos los antiguos guerreros hubiéramos sido polvo con solo el ataque, diría Ichiro esquivando un fuerte puñetazo de pura suerte. Vaya, tus reflejos están mejorando, eso es bueno, diría Goku mientras esquiva una fuerte patada. Sí, aunque es demasiado difícil darte un golpe, diría Ichiro mientras logró acertarle un fuerte puñetazo en todo el pecho del Saiyajin, pero sus nudillos al impacto esa roca se destruyeron por completo. Maldición, estás usando la armadura de diamante, diría Ichiro mientras bloquea un fuerte puñetazo. Que claro que no, es mi piel, es la más resistente de todos los tiempos, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Para hacerla daño debes usar la armadura de diamante, diría Yato dejando ir una fuerte patada en todo el cuello. Goku salía disparado impactando fuertemente el suelo de la dimensión creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? No, que el más resistente, diría Yato con una pequeña sonrisa. Nada mal ese golpe, aunque te faltó un poquito más de precisión, diría Goku saliendo de esa fuerte explosión sin ningún rasguño. Que eso es imposible, la fuerte patada le dio de lleno e impactó el suelo a gran velocidad, diría Ichiro sorprendido por no lograr hacerle daño.
Ya te dije, solo guerreros que sobrepasen mi cultivo pueden dañarme de gravedad, diría Goku serio. Ahora hermano, espada, unión de armas supremas, ataque elemental, fuego, agua, tierra, aire y éter, diría Yato Ichiro, cargando la espada y lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Un rayo de luz se movía a la velocidad de la luz, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Espada, relámpago y fuego legendario, activación de dominios legendarios, diría el Saiyajin que lanzó la fuerte técnica también. Ambos poderes impactaron entre sí creando una fuerte onda expansiva. Ambos poderes se veían sumamente parejos sin lograr ver un ganador. Goku le aumentó más el poder al ataque y comenzó a ganar terreno. Hermano, aumentemos el poder aún más, diría Yato mientras estaba intentando detener el fuerte ataque. Estamos en nuestro límite, nuestro cuerpo no va a soportar más poder, diría Ichiro. No importa, diría Yato mientras aumenta el poder aún más. El choque de poderes fue impresionante, que terminó creando una fuerte explosión que se llevó todo lo que había a su paso, igual ambos guerreros que salieron disparados por la fuerte onda expansiva que se liberó. Goku salía de la fuerte explosión con leves rasguños por la fuerte explosión, pero él seguía como sin nada, sin sudar una gota y con su clásica sonrisa. Que es imposible, el ataque le dio de lleno y no tiene más que solo esos simples rasguños, diría Yato con mucha dificultad. Ya les dije que no me van a ganar con esos simples ataques, diría Goku viendo a los dos guerreros. Te dije hermano, más que terminamos gastando más poder de lo normal, diría Ichiro viendo serio a Yato. Bueno, esa era nuestra última carta de triunfo, pero todo fue fallado, diría Yato mientras cae de rodillas por el uso masivo de poder. Esta batalla ya concluyó, diría el Saiyajin volviendo a su forma base. Vaya, eso fue sorprendente, nunca pensé que Goku soportaría tanto poder, aparte de que lo recibió de lleno, diría Celica viendo al guerrero. Que no se te olvide que él es el Saiyajin más poderoso de todos los tiempos, diría Nean con una pequeña sonrisa. Sí, pero esperemos que eso sea de ayuda en el torneo, porque hay seres fuera de nuestro entendimiento, dijo Celica seria. No importa si el guerrero que se esté enfrentando lo supera en cultivo, Goku siempre termina rompiendo sus límites para proteger lo que más ama a su esposa, hija y después sus amigos, eso lo he visto hacerlo en el tiempo que llevo con ello combatiendo, diría Akame viendo a Nean. En eso tienes razón, él hasta puede dar su vida por uno de nosotros a pesar las circunstancias que eso lleve, diría Nean viendo al guerrero que iba donde ellas. ¿Crees que es momento de traer a tus hermanas de la dimensión? Ya hay, deberían haber pasado 100.000 años, diría el Saiyajin viendo a Nean. Si ya es momento ellas dos solas por más de 100.000 años, debe ser aburrido para ambas, diría Nean. Bien, y del movimiento de sus manos se creó un portal. Y un poder abismal se sintió, toda la dimensión tembló por unos segundos. Veo que los entrenamientos dieron sus frutos, diría Goku viendo con una pequeña sonrisa a ambas guerreras. Sí, dieron buenos resultados y por un momento me desconozco con mi nuevo poder, diría Sakura viendo a el Saiyajin y a su hermana con una pequeña sonrisa. Sí, pero por pocos los olvidas en ese lugar, diría Korra seria. Vamos, aquí solo han pasado unos años desde que se fueron, diría Goku. Bueno, eso es verdad, el tiempo en ese lugar es más rápido, diría Sakura. Pero ahora este equipo se está formando con grandes guerreros, diría Alka con una pequeña sonrisa. Tú también lo puedes hacer, diría Nean. Si fuera fácil, pero hay que darlo todo en el torneo, diría Alka mientras veía a los presentes. Bueno, sigamos con esto, diría el Saiyajin. Así los entrenamientos duraron más de años fuera de la habitación. Cada uno tuvo grandes resultados. Goku ya podría usar el poder de las 6 gemas sin sufrir por ello, el ojo de Ozaru lo llevó a otro nivel, Aura tenía un poder visual impresionante. Sakura ya había dominado todo el poder oscuro de ella y su segunda libertad de poder eran impresionantes. Korra había optado usar solo su forma natural, la sagrada, ya que usar la liberación de poder oscuro sería mucho poder, solo en ocasiones necesarias lo usaría. Tanto Yuma como Kanoe lograron dominar el poder del infinito a su máximo esplendor. Yato e Ichiro también habían aumentado su poder a gran escala, solo por debajo del Saiyajin por casi nada. Nean y Celica tuvieron buenos resultados. Celica, la diosa de la muerte, había mejorado y perfeccionado cada habilidad de ella. Nean solo se había enfocado en aumentar su poder y resistencia que logró. Alka al primer año de entrenamientos no logró soportar la presión de entrenamientos y decidió salirse. Y aparte ella sobraba ya que eran 11, el máximo eran 10. Akame, la diosa del rayo, tuvo grandes resultados, mejorando el dominio relámpago como técnicas. Bien, hoy es el día que lucharemos por la sobrevivencia de nuestro Omegaverso, a darlo todo por el todo, diría el Saiyajin.
En estos años tuvimos grandes resultados, esperemos sea suficiente ya que no solo nosotros entrenamos, diría Korra sería. En eso tienes razón, pero no olviden que todos juntos somos más poderosos, diría Yato. Bien, es momento de salir de este lugar, diría Goku. Bien, diría todos. Así todos salieron, obviamente ocultando su poder a nivel omegaversal. Veo que les fue bien, diría Akira viendo a los presentes. Claro, pero no fue nada fácil, diría Sakura. Pero se lograron grandes resultados, diría Korra, sintiendo su nuevo poder que era impresionante. Sí, pero no olviden que no hay que confiarse a pesar de que eres más poderoso, los enemigos tienen técnicas mortales, diría el Saiyajin. Veo que el Omegaverso está en buenas manos, diría la diosa de la creación viendo a los presentes. Sí, espero y cuiden bien este vasto Omegaverso hasta que vengamos, diría Sakura viendo a la diosa. Ese no es mi trabajo, cuidar a guerreros que me superan en cultivo, ese es trabajo de Akira, diría la diosa de la creación. Les deseo mucha suerte, diría Akira. Omegaverso 5, prepárese, en pocos minutos serán teletransportados a donde se llevará a cabo el torneo, se escuchó una voz. Llegó el momento, diría Kanoe sería. Así pasaron los minutos hasta que el momento llegó. Kanoe, Celica, Nean, Yuma, Yato, Ichiro, Akame, Sakura, Korra y Goku fueron teletransportados hacia el planeta de la fase 1. Todos los Omegaverso ya estaban en ese gran planeta, en cada parte del planeta solo se sentían grandes poderes. Vaya, esto se va a poner interesante, diría Goku viendo con una pequeña sonrisa a cada guerrero. Si tú lo dices, diría Sakura sería temiendo de lo que podría pasar. Vamos, no es para tanto, solo debemos preocuparnos por los guerreros del Omegaverso 1, 3, 4 y 7 y los demás estaban un escalón debajo de ellos, diría Goku. Pero, Goku, ¿no has sentido dos ki sumamente familiares en el Omegaverso 3? Le diría Nean viendo al guerrero seriamente. Tienes razón, sus ki se me hacen un poco familiares, pero por esa energía oscura es muy difícil saber quiénes son y aparte no logro verlos, diría Goku serio. Ya sabremos dentro de poco, diría Korra seria. Bueno, ¿y aquí qué haremos?, le preguntó Goku serio. Pero en eso se sintieron dos inmensos poderes que a todos los hicieron temblar. Él es el rey del Omegaverso, diría Korra mientras veía seriamente de dónde salían los ki. Bienvenidos Omegaversos a la 5 guerra de la Cupofeaven, guerra por el Gran Grial realizada cada 200 años, diría Ryota el rey del Omegaverso. ¿Acaso ustedes han participado en anteriores guerras?, le preguntó el Saiyajin serio. Claro que no, por eso teníamos grandes guerreros para esto, diría Sakura seria. Bueno, esperemos y no se termine mal, diría Goku. Bien, todos han sido teletransportados a esta gran planeta donde se iniciará la fase 1 del torneo por la busca del Grial y cumplir tu mayor anhelo, diría Kishi con una pequeña sonrisa. ¿Y qué pasará ahora con los guerreros Omegaversos que pierdan?, preguntó Amaterasu, la diosa del hielo e hija de una reina. Buena pregunta, Amaterasu. Los Omegaverso perdedores se les va a quitar una parte de sus territorios y se las daremos a los ganadores, diría Ryota serio. Bien, esa fue mi duda, diría Amaterasu haciendo una reverencia. Bien, si ya no hay preguntas, proceso a explicar las reglas de la fase 1, en el planeta se han repartido 10 gemas, gema de la creación, gema de la materia, gema de la realidad, gema de poder y por último la gema de la resistencia, duplicadas hasta haber 10 los Omegaverso clasificados a la siguiente fase, diría Kishi seria. Y se han esparcido 10 gemas de la muerte y ya saben qué es lo que hace dicha gema, no deben tomarla si no quieren ser eliminados, diría Ryota viendo a los participantes. Y por último puede eliminar a los Omegaverso por la gema, eso es permitido y matar igual, ya dicho eso pueden iniciar, diría Kishi con una pequeña sonrisa. Por lo que veo, hermana, este torneo se va a poner súper interesante, diría Ryota viendo cómo los Omegaverso se dispersan. Sí, esta guerra será la mejor, diría Kishi sentándose en su trono para ver la guerra. Ahora los ubicamos con el Omegaverso 5. Veo que esto fue lo que me advirtió mi padre, se diría Goku viendo al Omegaverso 3. Goku, ¿qué pasa?, preguntó Kanoe viendo al Saiyajin. Nada, ya los alcanzo, diría Goku saliendo detrás de los guerreros. Y bueno, ¿dónde empezamos?, pregunté Yuma seria. Hay que tener mucho cuidado con las gemas, recordemos que hay 8 o más de la muerte, diría Celica seria. Aunque la gema de la muerte no le afecta a dioses de la muerte, diría Sakura. ¿Y cuál es el miedo a dicha gema?, preguntó Yuma seria. Verás, dicha gema puede arrancar tu alma y destruirte hasta la muerte y no es nada agradable, diría Goku serio. ¿Y entonces cómo sabremos cuál es la gema de la muerte y cuál es la gema que mencionaron?, preguntó Nean seria. Verás, hermana, la gema de la muerte tiene un color diferente como negro, esa es la gema que no debemos tomar.
Bien, ¿y si las gemas están cubiertas o si la materia es manipulada haciéndolos creer que es la gema que buscamos?, preguntó Akame Seria. Bueno, en ese caso tendrán que ver bien y sentir el aura de la gema, que es más cálido, y el de la muerte, no, diría Goku mientras seguían caminando en busca de la gema. Pero en su camino se les cruzó una bestia creada por el reino para mejor diversión. El poder de esa cosa es impresionante, diría Nean viendo seriamente a la bestia. No es la gran cosa, su cultivo no me supera y de un solo golpe lo puedo destruirlo. Deja, padre, pruebo mi poder, diría Yuma, pero fue aplastada de una fuerte patada. Yuma, fue lo que dijo Nean al ver a su hija. No te preocupes, madre, diría Yuma, y de una ráfaga de ki la destruyó por completo. Vieron que tenía razón, nada aquí me puede dar diversión, diría Goku mientras seguían buscando. Ahora los ubicamos con el Omegaverso 1. Vieron que los guerreros del Omegaverso 5 ahora son más poderosos que en las antiguas guerras, diría Amaterasu viendo seriamente a sus compañeros. Vamos, no me digas que eso te da miedo, le preguntó Shirou viendo a su líder. Claro que no, solo me sorprende, diría Amaterasu. Siento que estamos cerca de la gema, diría Fana mientras comenzó a sentir un poder del infinito. Tienes razón, pero debemos tener cuidado y no sea la que buscamos, diría Yuki Seria. Tienes razón, puede que sea una de la muerte que se le ha creado una ilusión que es un normal, diría la diosa del hielo. Bien, sigamos buscando, esperemos encontrar diversión en el camino, diría Emilia. Omegaverso 3. Señor, sintió la presencia de ese otro Saiyajin, diría el príncipe de los Saiyajines a su rey. Tienes toda la razón, antes pensaba que este torneo iba a ser aburrido, pero ahora con la presencia de ese rey Saiyajin, esto se pondrá más interesante, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Ah, maldito, si no hubiera sido por mis entrenamientos para dioses no fueras este guerrero, aparte de que te salve de la eliminación de multiverso y no me agradeces, se diría Vegeta en sus pensamientos. Bien, padre, no olvides que no debes bajar tu guardián ante un otro Saiyajin, sabes muy bien que si le das un segundo de ventaja, puede eliminar, diría Akemi viendo a el Saiyajin. Lo sé y eso no va a llegar a pasar, diría Bardock serio. Entonces, ¿qué va a hacer, señor? ¿Los va a ir a atacar para darles una digna batalla antes de la siguiente fase?, preguntó Hisoka con una pequeña sonrisa. Claro, pero antes debemos buscar la gema, ¿no lo cree, señor?, diría Youki viendo a su líder. Sí, pero ya he tenido la presencia de una de ellas, diría Vegeta, el general del ejército del emperador. Bien hecho, Vegeta, diría Bardock saliendo a la ubicación de la gema. Veo que mi padre quiere probar la emoción de estar en una lucha con un guerrero igual de poderoso que él, diría Akemi con una pequeña sonrisa. Y que lo mate sería más interesante, se diría Vegeta en sus pensamientos mientras seguía a su líder. No sé si te he dicho, Vegeta, que puedo leer mentes o no, pero sé que hay algo más en ti, diría Bardock en busca de la gema del poder. Omegaverso 5. Siento que dos Omegaverso van a comenzar una lucha porque van por la misma gema, diría Goku serio. Mientras no seamos nosotros estamos bien, diría Akame Seria. No, por lo que vi en los pasados de Sakura y Cora, el santo grial se alimenta de la sangre dejada en batalla, y si el ganador sea un equipo que no hizo nada en el torneo, dicho grial se lo termina comiendo como fuente de alimento, diría el Saiyajin serio. Sí, en eso tienes razón, pero por el momento no ha llegado ni un Omegaverso donde nosotros eso los beneficia, diría Cora seria. Sí, pero he sentido varias presencias que andan en círculo, diría el Saiyajin serio. ¿Cómo sabes eso? Yo no siento la presencia de nadie, diría Nean viendo a su amado. Están usando la forma ancestral, ellos y nadie del torneo sabe que puedo sentir la presencia de las demás gemas del infinito, diría el Saiyajin. Si es así, ¿por qué no los guías a la gema que debemos tener?, diría Kanoe seria. Ya entiendo, la mayoría ya fue encontrada, diría Yuma viendo a su padre. En eso tienes razón, pero también hay que darle uso a nuestro poder, diría Goku. Bueno, en eso tienes razón, desde que salimos de entrenar no hemos probado nuestro poder ante una batalla real, diría Celica viendo al guerrero. Ya saben, si no pueden continuar, dejen la batalla o pidan ayuda a sus compañeros, diría Yato. Goku a una gran velocidad esquivó una fuerte patada que iba donde él. Veo que estás impaciente de llegar a la Saya, diría Goku serio. Jaja, ¿qué dices? Si tu poder es patético, tú solo serás mi saco de boxeo, diría Shiro con una pequeña sonrisa. No cabe duda, los Omegaversos más poderosos, que no saben de la existencia de los demás, son muy arrogantes, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? Mi poder es mucho que te dejo mudo, diría Shiro. ¿Es en serio? ¿Vamos a perder nuestro tiempo con estos patéticos?, diría Dimaria viendo al Omegaverso 5. Jaja, te haré tragar tus propias palabras, diría Cora seria.
Vean, aquí están las hermanas y la adoptiva, diría Yusuke riendo mientras las veía. Maldición, esto me temía, se diría Sakura en sus pensamientos. Bien hermano, espero termines esta batalla lo más rápido posible, ya que quiero terminar esto lo más rápido posible, diría Odin viendo a su hermano. No te preocupes, esta no será nada, solo una batalla de calentamiento para la verdadera batalla, si quieren solo que se queden Green, Poseidón y Yusuke para divertidos. Bien, los vemos después, diría Dimaria, saliendo con el resto del equipo. Vaya, los arrogantes siempre son los primeros que mueren y eso lo haremos ahora, diría Yato con una pequeña sonrisa. Yato y Korra, si quieren luchen con ese y ella, diría Goku serio. Bien hermana, yo lucharé si necesito tu ayuda, te lo diré, diría Korra viendo seriamente a la guerrera. Bien, nosotros estaremos unos 100 kilómetros de la batalla, diría Akame saliendo de ese lugar con el resto del equipo. Jaja, no me digas que piensas que con esos débiles me vas a ganar, vaya patético, diría Shiro, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Goku lanzando un fuerte puñetazo en el aire. Shiro lo esquivó fácilmente, pero al hacer ese movimiento recibió un fuerte derechazo en todo el rostro que lo sacó disparado, impactando fuertemente al suelo de ese lugar. Ahora, ¿quién está debajo de quién?, diría Goku viendo seriamente la fuerte explosión. Yo, he luchado con un Saiyajin y me venció, y ahora se lo haré sentir a uno de su raza, diría Shiro, lanzando una fuerte patada a gran velocidad. Goku la logró bloquear, al hacer eso se creó una fuerte onda expansiva que todo a su paso fue destruido. Nada mal, espero más de ti, diría Shiro lanzando un fuerte puñetazo. Goku le respondió a esa misma velocidad. Creó una fuerte explosión que creó un inmenso cráter, y el mismo planeta tembló por la magnitud del golpe. Nada mal Saiyajin, espero puedas luchar por más tiempo, diría Shiro aún con su puño chocando con el del guerrero. Te dijo lo mismo, decía Goku mientras se movió a gran velocidad esquivando un fuerte rodillazo. Tienes buenos reflejos, eso lo hace muy interesante, diría Shiro mientras también esquiva un puñetazo a una velocidad impresionante. Ambos iniciaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades por todo su terreno de combate, se veía como se iban impactando fuertes golpes. Goku le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Shiro lo esquivó y a la vez que soltó un fuerte derechazo. Goku lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente el planeta creando una fuerte explosión. Vaya patético, diría Shiro viendo la fuerte explosión. Puños relámpagos, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad impactando un fuerte puñetazo. Shiro lo recibió de lleno que lo hizo escupir un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Decías, le diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Vamos, que por dar ese simple golpe te crees el vencedor, diría Shiro viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Claro que no, solo pruebo el poder de mi enemigo, diría Goku con una pequeña sonrisa también. Ojos del tiempo, diría Shiro deteniendo todo el tiempo por 5 segundos, y en ese lapso de tiempo impactó más de 1000 golpes con una fuerza impresionante. El tiempo volvió a la normalidad. Goku salía disparado hasta colisionar fuertemente la montaña que había en ese lugar. El Saiyajin sentía como 1000 guerreros le habían impactado golpes sin parar. ¿Qué fue lo que me pasó?, diría Goku mientras se ponía de y se limpiaba la sangre que recorría su brazo. Una estaca de diamante la tenía incrustando en su cuerpo. Goku estaba intentando sacar la estaca de diamante, pero en vez de eso se unió a su cuerpo inmovilizado el brazo izquierdo. Jaja, ya no podrás usar tu brazo, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Con un solo brazo bastará para hacerte polvo, decía Goku mientras bloqueaba un fuerte puñetazo que iba a gran velocidad. Veo que esto se pondrá aún más inesperado, diría Shiro mientras esquiva una fuerte patada. Golpe lunar, diría el Saiyajin mientras un gran poder se formó en su puño lanzándolo a gran velocidad. Armadura indestructible de diamante, diría Shiro mientras el fuerte puño impactó la armadura destruyéndola al impacto. Shiro solo salió disparado por la fuerte onda expansiva, logrando detenerse en el suelo del planeta. Vamos, ¿qué pasa? Esa simple onda expansiva te derribo así de fácil, diría Goku viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Este maldito ya me está dando un dolor de cabeza, diría Shiro aumentando su poder y moviéndose y superando la velocidad de la luz e impactó un fuerte golpe. Goku esta vez lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente el suelo del planeta y a la vez que soltó un bocado de sangre al fuerte impacto. Jaja, vete sucio Saiyajin, donde siempre debes estar a los pies de tus superiores, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Goku solo tenía una mirada sobria, mientras una intensa aura de fuego se hacía presente y a la vez una de puro rayo, todo lo que su aura tocaba iba siendo desintegrado sin dejar nada a su paso.
y una mirada seria veía seriamente al guerrero. Shiro solo dio un paso hacia atrás. Él nunca pensó que el guerrero que tiene enfrente tuviera dicho poder. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, diría el Saiyajin caminando lentamente donde el guerrero. Claro que no, yo soy más poderoso que tú, diría Shiro mientras también aumentaba su poder y veía seriamente al guerrero. Pues demuéstralo, diría Goku detrás del guerrero, soltando una fuerte patada a gran velocidad. Shiro la logró bloquear, pero con el brazo que la bloqueó se le hizo trizas, pero rápidamente lo regeneró. Sin tu regeneración no fueras nada, diría Goku, mientras de un milisegundo ya están enfrente del guerrero, soltando una ráfaga de golpes a gran velocidad. Shiro salía disparado impactando fuertemente escombros creados por la batalla. Vamos, ponte de pie que la diversión aún no termina, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué? ¿Por qué tiemblo? Él solo está usando un solo brazo y me está dando una golpiza, pero ya es momento de que deje de jugar, diría Shiro mientras liberó todo su poder de golpe haciendo temblar ese inmenso planeta. Veo que te vas a tomar esta batalla en serio y no la vas a hacer aburrida, diría Goku esquivando una fuerte patada a gran velocidad. Ambos lanzaron un fuerte puñetazo a gran velocidad. El impacto de sus puños fue tan bestial que todo el terreno de combate fue destruido por completo. De esa fuerte destrucción se veía a los dos guerreros combatiendo a gran velocidad por todo el terreno de combate. Solo se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante, que destruyen más de ese lugar. Goku se estaba moviendo a una velocidad impresionante mientras esquiva y responde los fuertes golpes sin parar. Shiro por momentos estaba teniendo muchas dificultades al esquivar dichos golpes por la magnitud de dichos que algunos le daban de lleno, causándole un gran daño externo como interno. Goku soltó un fuerte puñetazo. Shiro lo recibió en todo el rostro, que lo sacó disparado impactando fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Aire, tierra y relámpago, unión elemental, ataque plasma lunar, diría Goku lanzando la técnica a gran velocidad. El Saiyajin no usó mucho poder porque pensó que no sería necesario. Ojo del tiempo infinito vacío, diría Shiro mientras su ojo brillaba intensamente mientras lanzaba esa técnica a una dimensión diferente mientras uno de sus ojos están sangrando por usarlo de tal manera. Vaya, veo que ese ojo es sumamente especial, pero no es muy importante, diría Goku viendo seriamente al guerrero. Como que no es importante, muchos han querido este ojo por su inmenso poder y sus técnicas, diría Shiro serio. Sí, pero en manos de un niño eso pierde gracia, diría Goku. Como que un inexperto. Ojo del tiempo, ilusión maldita, legendarios guerreros, diría Shiro mandando la fuerte ilusión. Goku solo sonrió mientras su cabello se tornó verde y uno de sus ojos rojo y destruyendo el ataque visual como si nada y a la vez que volvió a su estado normal. ¿Qué fue eso?, diría Shiro mientras veía al guerrero ya que un gran poder fue liberado de él. Nada, solo una pequeña demostración de lo que te espera si sigues combatiendo conmigo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldito arrogante, pero eso yo te lo voy a quitar. Espada legendaria Yin y Yang, diría Shiro mientras una espada aparece. Puedes invocar espadas, eso es interesante, muy pocos lo logran, diría Goku mientras una espada aparece y a la vez que se volvió invisible. Espada que se vuelve invisible, vaya interesante, solo existe uno que si llevas su poder al máximo obtienen nuevos poderes. La espada del rayo, diría Shiro serio. Estás en lo correcto, esta es la temible espada legendaria del rayo, diría Goku mientras se cortó el brazo dañado. ¿Qué haces? ¿Lucharás aún un brazo?, se diría Shiro en sus pensamientos. Goku regenera su brazo y se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. Shiro lo logró bloquear creando una fuerte onda expansiva. En la batalla de Yato tiempo atrás. Veo que tendré diversión a un pez, diría Yato riendo. Veo que vas a morir con tu mal chiste, diría Poseidón lanzando un fuerte golpe a gran velocidad. Yato lo bloquea y a la vez que me dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Poseidón no la logró esquivar dándole de lleno que lo sacó disparado impactando fuertemente unos escombros. Veo que tus palabras no las vas a cumplir, diría Yato con una pequeña sonrisa. Eso ya se verá, maldito, diría Poseidón mientras se ponía de pie y lanzó un fuerte golpe a una velocidad bestial. Yato esta vez no lo logró esquivar dándole de lleno que lo sacó disparado unos cuantos metros. Vaya, tus golpes sí que son débiles, diría Yato viendo seriamente al guerrero. Despierta agua sagrada, diría Poseidón con una pequeña sonrisa. Yato comenzó a sentir como su sangre comenzó a hervir a grandes temperaturas. Él no sabía por qué, pero algunos de sus huesos estaban siendo pulverizados. Maldito, ¿qué es lo que me has hecho?, diría Yato mientras escupió un bocado de sangre por los huesos y algunos órganos destruidos.
Agua sagrada destruye todo lo que toca a su paso, sin dejar rastro alguno, y veo que tienes una buena regeneración, eso te hace sufrir aún más, diría Poseidón con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿por qué me he confiado de esta manera?, diría Yato mientras se ponía de pie, y un ki aterrador lentamente fue liberado y a un aura durando a la vez. Aún uses todo tu poder, esa agua nunca va a salir de tu cuerpo, diría Poseidón con una pequeña sonrisa. Eso ya lo haremos, mares espiritual, limpieza sagrada, diría Yato mientras un poder impresionante comenzó a recorrer cada meridiano del guerrero, limpiando de cada gota de agua. Que eso es imposible, nunca en la existencia había habido un guerrero capaz de destruir el agua sagrada, diría Poseidón serio. Jaja, vaya novato, diría Yato bajándose poder de nuevo mientras su sembla cambió a uno más serio de lo normal. Bien, esta batalla se pondrá más interesante, diría Poseidón con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Espero no llevarme una decisión contigo, diría Yato mientras se lanzó a gran velocidad, a su paso solo dejó pura destrucción. Poseidón también hizo lo mismo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, donde se veía como ambos guerreros retomaron su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. A donde iban pasando solo iban dejando pura destrucción. Yato se estaba moviendo a una velocidad impresionante mientras impacta fuertes golpes sin parar. Poseidón tenía muchas dificultades al esquivar esos tremendos golpes, y más la velocidad de los golpes del guerrero eran impresionantes. ¿Qué pasó con toda esa arrogancia que tenías? Ya se te cayó, diría Yato con una pequeña sonrisa. Jaja, que solo por tener la delantera en la batalla por pequeños momentos te crees que me estás ganando, vaya patético, diría Poseidón soltando una fuerte patada. Brazo diamante, estacas, diría Yato mientras con ese brazo bloqueó la fuerte patada. Poseidón al impactar ese brazo, una estaca de diamante atravesó su pierna. En ese lugar solo se escuchó un crujido por la ruptura del hueso. En la estaca que fue impactada solo se veía bañada en sangre. Jaja, vaya patético, diría Yato mientras soltó una fuerte patada. Poseidón la recibió de lleno que lo sacó disparado, impactando fuertemente el suelo del planeta, creando una fuerte explosión y a la vez que se escuchó que algo tronó. Creo que me pase, diría Yato viendo la fuerte explosión. Poseidón salía con un brazo destruido como su pierna. Maldito, juro que esto te lo haré sentir el doble, diría Poseidón regenerando las heridas y huesos a gran velocidad. Y aumentando su poder a gran escala, y se lanzó a gran velocidad. Yato esta vez lo perdió de la vista, solo sintió como dos fuertes golpes le dieron de lleno, haciéndolo escupir sangre por la magnitud del golpe. ¿Qué pasó? No me digas que esos simples golpes te dolieron, diría Poseidón con una pequeña sonrisa. Maldito, diría Yato bloqueado un fuerte puñetazo que iba a gran velocidad. ¿Cómo es posible eso?, diría Poseidón serio mientras retrasó unos metros. Hay cosas que nunca vas a llegar a entender, diría Yato con una pequeña sonrisa. ¿Cómo qué cosas no entiendo?, preguntó Poseidón viendo serio a su rival. No comprendes el poder de tu rival, subestimando siempre, diría Yato mientras le dio una fuerte patada a gran velocidad. Eso lo entiendo, solo que tú eres el débil, diría Poseidón deteniendo el fuerte golpe a gran velocidad mientras le soltó un fuerte puñetazo en todo el rostro con una fuerza impresionante. Yato solo retrocedió unos metros mientras su nariz sangró. Vaya, veo que ese simple golpe te dolió, diría Poseidón con una pequeña sonrisa. Jajaja, esto no es nada, esto es una victoria para mí. Sé que la batalla va a ser más entretenida entre más tiempo pase y esta guerra va a ser súper interesante, diría Yato con una pequeña sonrisa. Vaya, no entiendo los pensamientos de este guerrero, pero no importa, diría Poseidón lanzó un fuerte golpe. Yato a gran velocidad lo esquivó y soltó una fuerte patada. Poseidón puso su tridente para que amortiguara el fuerte golpe que creó un fuerte onda expansiva. Que un arma legendaria, el trinquete de Poseidón, un arma sumamente poderosa, o eso dicen, diría Yato viendo seriamente al guerrero. ¿Por qué no vienes y lo ponemos a prueba?, diría Poseidón viendo seriamente al guerrero. Pues ahí te voy, diría Yato mientras se lanzó a gran velocidad, a su paso dejó pura destrucción. Poseidón creó una fuerte capa con su tridente. Yato la impactó con una fuerza impresionante. Que se creó una fuerte onda expansiva. Al tocar la punta del tridente, sufrirás hasta la muerte, diría Poseidón mientras lanza el fuerte tridente. Yo, Yato guardián supremo, te invoco espada Yin y Yang, la espada de la maldad y la bondad, diría Yato mientras veía hacia el cielo. El cual se destruyó y se veía una espada caer a su portador. Yin y Yang, corte maldito, diría Yato mientras lanzó el fuerte corte a gran velocidad. El arma y el ataque impactaron creando una fuerte explosión. El tridente salió volando cayendo incrustado en el suelo del planeta.
Veo que solo era un vil artefacto, diría Yato mientras veía seriamente al guerrero. Eso ya lo veremos, Medusa alope Demeter, diría Poseidón mientras lanzó la fuerte técnica. Yato comenzó a ver a un ser moverse a una increíble velocidad, comenzó a ver más y más hasta ver más de 30 clones que se movían a su alrededor. Si busco al original, la técnica perderá poder, diría Yato mientras se comenzó a concentrar. Eso no va a funcionar, diría Poseidón, ya que la técnica completa lanzó miles de esferas de poder a gran velocidad. Yato cuando abrió los ojos solo vio venir más de 1000 esferas de poder que la mayoría le dio de lleno creando una fuerte explosión. Eso te pasa por confiarte, diría Poseidón viendo la fuerte explosión. Y tú no debes cantar victoria antes de tiempo, diría Yato mientras salía de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. ¿Que cómo es posible eso?, diría Poseidón, viendo que el guerrero salía sin muchas heridas. Simple, en el último momento utilicé una barrera para que el ataque no me diera de lleno y no me causará un gran daño, lo diría Yato viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Cuando un guerrero revela uno de sus secretos significa que está demasiado confiado de que va a ganar, diría Poseidón viendo seriamente al guerrero. Es porque lo estoy, tú eres la gran cosa en tu equipo, eras el más débil con ellas también, pero ella tiene un poder más decente que el tuyo, diría Yato serio. Que pudo leer mis pensamientos, diría Poseidón serio mientras solo vio pasar un veloz rayo que le impactó un fuerte golpe a gran velocidad. Yato se comenzó a mover a una velocidad impresionante mientras le dejaba ir fuertes golpes a gran velocidad. Poseidón estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los tremendos golpes que muchos le daban de lleno hasta que un fuerte puñetazo lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente una montaña. Vaya, veo que ya te diste por vencido, diría Yato mientras veía seriamente la fuerte explosión que se había creado. Maldición, su poder es impresionante, si sigo combatiendo es capaz de que me termine matando, pero no importa, seré alimento del Santo Grial, será un gran honor, y que mi sangre y el deseo será para el Omegaverso 2, diría Poseidón con una pequeña sonrisa mientras su cuerpo estaba en pésimas condiciones. Los fuertes golpes le destruyeron varios huesos como algunos órganos. Vaya estúpido, no sabe que hay seres más poderosos que su Omegaverso, diría Yato mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Poseidón se cubrió en forma de X, pero el fuerte golpe lo hizo estrellarse fuertemente en el suelo, creando una fuerte explosión por el impacto. Maldición, fue lo único que dijo Poseidón, mientras siento que varias costillas fueron destruidas, y algunas células como meridianos fueron destruidos. Vaya patético, diría Yato mientras veía seriamente al guerrero. Fuego legendario, Nova Suprema, diría Yato, lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Poseidón fue impactando de lleno que creó una fuerte explosión que todo a su paso fue destruido sin dejar rastro alguno. Primera víctima del torneo, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Eso no fue nada, su poder es demasiado patético, diría Yato serio. Sí, eso que aún no los enfrentamos a los grandes Omegaverso, diría Ichiro. Hermana Sakura, ¿me puedes explicar por qué ese guerrero me dijo que yo era su hermana adoptiva?, diría Nean sería. Cuando estemos las tres hermanas juntas, te vamos a explicar qué Sakura sería. Ya estoy aquí, solo falta Saber, diría Rin llegando donde estaba el equipo del Omegaverso 5. Hermano, creo que este Omegaverso tiene severos problemas familiares, diría Yato mientras veía lo que estaba pensando entre las hermanas. La verdad no entiendo lo que está pasando, diría Kanoe mientras veía seriamente lo que pasa. Dímelo a mí, diría Yuma mientras estaba confundida. Solo veamos cuál será la conclusión de esto, diría Akame sería. En la batalla de Korra. Vemos a esta lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Green estaba teniendo muchas dificultades al esquivarlos, así que estaba usando el poder Eldritch para crear usados para defenderse. Vamos, deja de usar esos malditos escudos, que me estás haciendo enojar, diría Korra mientras lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Maldición, si sigue atacando así no me podré usar mi poder, diría Green mientras impactó fuertemente el suelo del planeta. Ponte de pie si no quieres morir rápido, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Ya fue suficiente de esto, diría Green mientras un gran poder se siento que todo donde ella estaba comenzó a temblar y con una mirada seria veía a su oponente. Veo que esto se va a poner más interesante, diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Green moviéndose a gran velocidad mientras impacta más de 500 golpes en un solo segundo. Korra salía disparada hasta colisionar fuertemente el suelo del terreno de la batalla. Vamos, ponte de pie, que estabas alardeando de que eras más fuerte que yo y mírate, no lograste esquivar, diría Green mientras veía con una pequeña sonrisa donde había caído Korra.
Jaja, no me digas que por darme esos golpes piensas que ya me venciste, diría Cora mientras se ponía de pie y veía seriamente a la guerrera. Pues si eres demasiado débil, diría Green con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Cora mientras aumenta su poder nada más un 10% para terminar la batalla lo más antes posible. Veo que aún tenías poder, diría Green mientras daba una pequeña sonrisa. Si lo que digas, lo diría Cora mientras con su espada impactó dos fuertes cortes. Jaja, fallaste, diría Green seria. Espera, diría Cora mientras ve seriamente a la guerrera. Green sintió como su pierna se cayó y su cuello fue cortado y todo su cuerpo fue bañado en sangre. Veo que esto se terminó aquí, diría Cora mientras se comenzó a mover donde sus hermanas. Jaja, esta no sabe que tengo más de una vida, diría Green lanzando un fuerte golpe. Cora por instinto se dio la vuelta y deteniendo el fuerte golpe que iba donde ella con mucha dificultad. Veo que tienes buenos reflejos, diría Green apartándose de su rival. Pero vi cómo caían muerta, diría Cora seria. Si tengo muchos trucos bajo la manga, diría Green con una pequeña sonrisa. Pues no importa si te mato 1 o 10 veces, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Eso ya lo veremos, poder del relámpago, diría mientras lanzó fuertes relámpagos a gran velocidad. Cora esquivó algunos, solo uno que le impactó creando una fuerte explosión. Lluvia eléctrica, diría Green mientras más relámpagos comenzaron a caer en toda la zona de combate. Escudo helado, diría Cora mientras un gran escudo aparecía cubriéndola de la fuerte lluvia. Veo que tienes el elemento de hielo, eso te hace más interesante, diría Green con una pequeña sonrisa. Phantom Slayer, diría Green impactando el fuerte golpe a gran velocidad. Cora no lo logró esquivar dándole de lleno la saco disparada a unos cuantos metros de su rival. Descansa eternamente, diría Green con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Diría Cora, pero en eso comenzó a ver todo borroso, cayendo desplomado al entrar en un sueño eterno. Despierta y lucha, liberación de sueño eterno, diría Sakura viendo seriamente a su hermana. Cora recibió el fuerte ataque que al instante despertó y a gran velocidad se quitó donde iba una espada. ¿Que cómo es posible?, diría Green mientras con mucha dificultad esquivó una fuerte patada. Trucos más sucios tienes que usar para intentar ganarme, sí, porque tu poder es patético, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Si fuera patético no te hubiera hecho entrar en ese sueño, diría Green con una pequeña sonrisa. Sí, suerte de débiles, diría Cora mientras se pone en guardián, su espada apareció también. Veo que te vas a tomar esto más en serio, pues tendré que hacerlo también yo, diría Green mientras su poder aumentó de golpe al 100%. Shadow Wind, diría Green. Esta técnica consta de poner un elemento de sombra en el suelo y que inmoviliza a su enemigo por 25 segundos. Cora se iba a mover a gran velocidad, pero fue en vano, fue atrapada e inmovilizada. Green al ver eso en esos 25 segundos, le dejó ir una lluvia de golpes a gran velocidad. Cora después de 25 segundos sintió un fuerte dolor en todo su cuerpo, los fuertes golpes fueron impresionantes. ¿Qué pasó? ¿No lograste esquivar los simples golpes?, diría Green mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, su poder no es la gran cosa, pero sus técnicas son mortales, diría Cora mientras se limpia la sangre que recorre su rostro. ¿Qué pasó? ¿Te comió la lengua el ratón o qué?, preguntó Green viendo seriamente a su rival. Vamos, ataque, o que te piensas quedar ahí siempre, diría Cora mientras veía seriamente a su rival. Jaja, no caeré en un juego tan patético como ese, diría Green viendo seriamente a su rival. Pues así estaremos, diría Cora con una pequeña sonrisa. Complejo de sombras, diría Green mientras comenzó a jugar con la mente de su rival. Cora se despistó por un momento, que no sabía que era real y que no lo era. Ahora hielo eterno, diría Green lanzando el fuerte golpe a gran velocidad. Cora, por más que quiso esquivar dicho golpe, se le hizo imposible ya que le dio de lleno. Su cuerpo se comenzó a envolver a una capa de un hielo impresionante hasta solo verse un capullo eterno. Vaya, sí que fue una batalla difícil, diría Green mientras veía al capullo seria. Vaya, nuestra hermana siempre se confía así, diría Green viendo seriamente a la guerrera. Si es algo que no se le puede quitar, diría Sakura viendo seriamente la batalla. Pero ella se ve confiada y esa será su perdición, diría Akame mientras veía seriamente. Bien, despierta llama eterno, diría Green mientras en sus puños se comenzó a cargar un poder impresionante para destruir el capullo con la guerrera. Cora solo mantenía una pequeña sonrisa. Piensa usar una técnica más poderosa ante un rival así de débil, diría Green seria. No solo usará una copia creada por ella, diría Sakura. Muere plasma sol eterno, diría Green lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Calibur, diría Cora lanzando la fuerte técnica a gran velocidad.
Todo lo que iba tocando se iba destruyendo sin dejar rastro alguno de ello. Calibur era la variante de la Excalibur. El plasma de Sol iba a gran velocidad. El impacto de ambas técnicas fue bestial, que donde fue el impacto se comenzó a crear un inmenso cráter. El Calibur iba comenzó a tener la delantera ahora muere, diría Korra aumentando el poder a la técnica. Eso quieres pero te daré el lujo, diría Green mientras diría Armo Shadow escudo elemental. Korra al ver eso le aumentó el máximo así técnica. El impacto con el escudo fue bestia que todo a su paso fue devastado sin dejar nada a su paso. Gane se preguntaba Korra mientras veía donde se había creado la fuerte explosión. Si no hubiera usado el escudo creo que no la hubiera contado diría Green con múltiples heridas en todo su cuerpo. Veo que las cucarachas son difíciles de matar diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Lo mismo piensa de ti diría Green mientras veía seriamente a la guerrera. Pero tu fin está cerca, tu poder te abandona diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso crea contrato de sangre despierta poder oscuro, ardan estrellas oscuras diría Green mientras un poder siniestro se hacía sentir por todos lados del planeta. Veo que aún tenías una as bajo la manga, diría Korra con una pequeña sonrisa. Korra es mejor que te apresures no sé si has visto que Rin y Sakura te esperan para contarle la verdad a Nean y esperen y no tengo una mala reacción diría Goku. Bien no te preocupes ella lo va a tomar a bien diría Korra mientras fue impactada por un fuerte puñetazo que la hizo retroceder unos cuantos metros. Vamos no ves que me estás divirtiendo no dejes de prestarle atención donde no te han llamado diría Green viendo seriamente a la guerrera. Lo mismo debería decirte diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Ya veo que así que la batalla se va a poner más seria entonces espero estés lista diría Korra mientras de tener siempre una pequeña sonrisa pasó a un semblante serio y su intensa aura se hacía presente. Así que nunca luchó en serio esto lo hará más entretenido diría Green mientras se lanzó a gran velocidad a su paso solo iba dejando pura destrucción. Korra al ver eso imitó el movimiento de su rival. Ambas colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda explosivas, que todo a su paso fue arrollado sin dejar nada. De ahí salían ambas guerreras impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños eran impresionantes que poco a poco un inmenso cráter se iba creando donde iban pasando. Dos veloces rayos eran lo único que se veía pasar a gran velocidad impactando fuertes golpes sin parar. Korra se movía e impacta fuertes golpes sin parar. Green tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Perforador lunar diría Korra mientras lanzó el fuerte puñetazo. Green la esquivó con mucha dificultad y le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Korra lo recibió de lleno en la sacó disparada hasta colisionar fuertemente unos escombros y a una tenaz velocidad se puso de pie y respondió el fuerte puñetazo que iba donde ella a gran velocidad. Qué buenos reflejos pero diría Green mientras dejó ir un fuerte golpe cubierto por el elemento aire. Korra lo vio fácilmente donde ella ya que ella y el viento son uno solo y a una tenaz velocidad impactó un fuerte puñetazo en todo el resto de su rival. Green al recibir el fuerte golpe solo salió disparada a gran velocidad. Korra a una velocidad impresionante le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad. Green al recibir la fuerte patada solo sintió como toda su columna fue destruida hasta colisionar fuertemente el planeta. Veo que me pasa diría Korra viendo seriamente a la fuerte explosión. Maldición porque bajé mi guardia así diría Green mientras regenera su columna y se ponía de pie con una mirada seria. Veo que aún puedes seguir luchando diría Korra mientras baja hasta ponerse a la altura de su rival. Claro que sí yo seguiré hasta que mi cuerpo sea polvo actívense todas las estrellas oscuras y falsas relámpago diría Green mientras un poder siniestro se sintió. Korra salió disparado por la fuerte onda expansiva que salió del cuerpo de la guerrera. Veo que por estar demasiado confiada me va a pasar lo peor diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Te vas a quedar viendo? ¿Vas a atacar? Diría Green mientras un arma invisible se hacía presente. Espada doble esto se pondrá interesante, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera y su espada invisible también apareció. Ambas se movieron a una gran velocidad colisionando sus espadas a gran velocidad. Que una fuerte onda expansiva fue creada que todo a su paso se destruyó. Dicho planeta reconstruye lo destruido cada 2 minutos. Green lanzó con su otra mano un fuerte corte. Korra lo esquivó a gran velocidad y creó una espada y lanzó un corte maldito a gran velocidad. Green también lo logró esquivar. Así ambas comenzaron un fuerte choque de armas a grandes velocidades. Por todo su sector donde iba luchando solo se escuchaba como chocaban sus espadas a gran velocidad.
Corte colmillo lunar, diría Green lanzando al fuerte corte a una velocidad bestial que todo a su paso de iba destruyendo sin dejar nada. Calibur, diría Korra lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí comenzando a crear fuertes ondas expansivas por la magnitud de los ataques. Y al final terminaron explotando creando una fuerte destrucción a su paso. Donde se creó la fuerte explosión solo se veía un gran cráter. Vaya que buena técnica el colmillo lunar, lo había visto antes pero no era así, diría Korra con una pequeña sonrisa. Jaja, la técnica colmillo lunar fue creada por mí y mis antepasados, nadie de otros omegaversos saben de ella, diría Green. Veo que te equivocas pero bueno, no me importa explicarle eso a un cadáver. Jaja, ya te das por ganada y no me has hecho mucho daño, diría Green con una pequeña sonrisa. Korra solo cerró sus ojos y en sus puños canalizó una pequeña parte del poder del hielo y a gran velocidad se lanzó con el fuerte golpe. Jaja, con ese simple golpe piensas que me vas a ganar, diría Green sería. Eso ya lo veremos, diría Korra mientras lanzó el fuerte golpe. Green detuvo el fuerte golpe con mucha dificultad. Jaja, tú misma cavaste tu tumba, diría Korra con una pequeña sonrisa. ¿Qué dices?, diría Green, pero en eso sintió como todo su cultivo fue congelado, sus meridianos estaban siendo paralizados por un intenso hielo. Nunca bajes la guardia ante un poder helado, diría Korra. Maldita, fue lo último que dijo Green hasta ser congelada por completo. Esto ya terminó, diría Korra mientras camina lentamente así su hermana. Green, su subconsciente. Maldición, ¿dónde estoy?, diría Green mientras solo vio a una veloz rayo impactarle más de 2000 golpes en un solo segundo. Green comenzó a sangrar por la nariz por el fuerte impacto de cada golpe que recibió. Maldición, muéstrate, diría Green mientras se ponía de pie con mucha dificultad. ¿Que querías ver al lado oscuro de Korra?, diría Korra mientras le volvía a soltar una fuerte cantidad de golpes. Green solo veía pasar a un veloz rayo una y otra vez sin parar. Muerte técnica perfecta, Excalibur oscura, diría Korra lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Green la recibió de lleno en todo el lugar donde se dio a cabo la batalla, solo se vio una fuerte explosión. Korra solo fue salpicada por unas cuantas gotas de sangre. Vaya patético final, diría Korra mientras llega a donde se encuentra su equipo. Ahora me imagino que me van a contar la verdad, diría Nean sería. Bien, diría Korra mientras solo suspiró. En la batalla del Saiyajin. Vemos a un Shiro ser impactado por un fuerte golpe sin cesar. Vamos, ¿no que decías que eras el ser más fuerte de la existencia?, diría Goku mientras le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Shiro no la logró esquivar dándole de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente el suelo del planeta. Vaya patético final tuyo, diría Goku mientras carga un ataque. Pero en eso fue impactado por una fuerte patada que ni lo movió. ¿Cómo te atreves a matar al rey?, diría Yusuke. Terminala tu Celica antes de que yo lo haga, diría Goku mientras veía seriamente a la diosa de la muerte. Bueno, diría Celica lanzando un fuerte golpe a gran velocidad. Yusuke salía disparada hasta colisionar fuertemente con una montaña que la destruyó por el fuerte impacto. Ponte de pie si no quieres morir, diría Celica cargando un poder en la palma de sus manos. Maldición, creo que no podré ante esta diosa de la muerte, diría Yusuke mientras la veía seriamente. En la batalla de Goku. Este fue impactado por un fuerte golpe. ¿Qué pasa? No me digas que no logras esquivar mis simples golpes, diría Shiro mientras se ponía de pie. Jaja, qué gracioso eres, diría Goku mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldito?, diría Shiro mientras se limpia la sangre de su nariz. Que tu muerte está cerca, decía Goku mientras se volvió a lanzar a gran velocidad. Eso ya lo veremos, diría Shiro mientras también se movía a gran velocidad. Ambos comenzaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por donde iban pasando solo creaban cráter por cada impacto de sus puños. Hasta que colisionan sus puños con una fuerza impresionante que destruye media zona de combate. En ese lugar había pura lava en todo ese lugar mientras grandes temperaturas se comenzaron a sentir. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like para la siguiente parte.